Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola, detta SHCO14, che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Aquí aumenta la preocupación por lo que viene. En la China hay alerta ante una posible segunda oleada de contagios. Las autoridades sanitarias hablan de pacientes que tras ser dados de alta vuelven a dar positivos sin presentar síntomas de la enfermedad. El mensaje de la Casa Blanca es dramático. Por primera vez el gobierno presentó sus proyecciones sobre el curso de la pandemia en Estados Unidos y por primera vez también hoy vimos al presidente Trump preocupado e incluso pesimista. Esta tarde advirtió al país que se prepare para unos días muy difíciles. Aseguró que las próximas 2 semanas serán muy dolorosas. Todo esto mientras anunció que las medidas de distanciamiento social se extenderán y que, aunque se cumplan, el gobierno prevé la muerte de entre 100.000 y 240.000 personas. Secretario General, la OMS anunció recientemente que alcanzó tristemente una nueva cifra. Se ha confirmado que más de medio millón de personas están infectadas por el coronavirus. Se habla de más de 20.000 muertos, la cifra récord se alcanza todos los días, tanto en Europa como en Estados Unidos. Usted habló de la posibilidad de millones de víctimas de esta pandemia. ¿No está siendo demasiado alarmista? Es evidente que todavía nos encontramos en una curva que es una curva exponencial. Si no hacemos un esfuerzo coordinado en todo el mundo por romper esta evolución, y con esto me refiero a una estrategia de supresión de la transmisión en todas partes, de manera coordinada, organizada, conjunta. El riesgo de la propagación, sobre todo en los países menos dotados de sistema de salud, es la propagación de este virus sin límite alguno, hasta alcanzar el 60 o 70% de la población que produzca esa inmunidad colectiva de la que se habla, y eso significa de millones de personas infectadas y millones de muertos. Eso es lo que debemos evitar a como dé lugar, y para hacerlo es necesario un acuerdo eficaz entre todos los países.
Hace unos días tuvimos la reunión del G20. Los países del G20 representan el 80% de la economía mundial y el 90% de las infecciones. Es necesario que estos países trabajen no de manera aislada, no a través de una estrategia definida por cada quien, sino de manera absolutamente coordinada. Bajo la orientación de la Organización Mundial de la Salud, no solo para romper esta evolución, sino también para encontrar juntos tratamientos y vacunas para luego ponerlos a la disposición de toda la humanidad. Vamos a comenzar con que Estados Unidos tiene un 25% de todos los casos del planeta. Y es increíble que un país que tiene todo para vencer al virus esté en esta situación. Hay varias razones, no hay una política centralizada y sobre todo también porque 10 estados de la nación todavía no han declarado la cuarentena mandatoria. Los 40 que sí lo han declarado, muchos de ellos están permitiendo excepciones como por ejemplo que las personas puedan asistir a los cultos religiosos. Eso está muy bien porque la gente está necesitada de fe y de pedir, pero el problema con eso es que los sábados y los domingos las sinagogas y las iglesias se están llenando de personas y eso puede ser un grave problema porque esos son lugares donde el coronavirus se da banquete, son focos de infección perfectos. Y bueno, prueba de ello es lo que pasó en Sacramento, California, donde sabemos que después de haber asistido a un culto religioso, 71 personas terminaron contagiadas. Vamos con Jorge Miramontes, que tiene más. Así es, y entre los infectados se encuentran 3 pastores de la iglesia Bethany Slavic Missionary. Y lo más grave, según autoridades, es que sus feligreses se niegan a suspender las reuniones caseras. La iglesia Bethany tiene la congregación eslava más grande de Estados Unidos, con 3.500 miembros y una asistencia total de 10.000 feligreses durante el servicio de fin de semana. Por eso se estima que los 71 contagiados podría aumentar en los próximos días, especialmente porque los parroquianos hacen caso omiso al distanciamiento social. El jefe de salud del condado de Sacramento, Dr. Peter Valenson, si bien confirmó que la congregación suspendió sus servicios semanales, criticó que continúen reuniéndose por grupos en hogares. No existe evidencia específica que sugiera que el uso masivo de mascarillas por parte de la población tenga algún beneficio particular. De hecho, hay algunas evidencias que sugieren lo contrario por el uso indebido a la hora de colocársela de la manera apropiada, quitársela y todos los demás riesgos asociados. Un argumento es que comprar máscaras reduce el stock disponible para los trabajadores de la salud. Pero algunos sostienen que ese pensamiento realmente ha ayudado a la propagación y ha puesto una mayor carga sobre los hospitales. En Francia, el argumento oficial es que la gente no necesita máscaras y crece la presión para que el gobierno cambie sus directivas. La política francesa ha sido creada por la escasez de máscaras, más que por razones médicas reales. Solo han respondido a la escasez. Es demasiado pronto para una investigación definitiva sobre el COVID-19. Pero el Instituto Nacional Francés de Investigación Médica descubrió que las máscaras quirúrgicas serán alrededor de 70% efectivas contra la propagación del SARS, otro tipo de coronavirus. Las temibles carreteras de Los Ángeles lucen un aspecto muy lejano al habitual. En ninguna otra ciudad de Estados Unidos una persona gasta tanto tiempo en el tráfico, 119 horas al año en promedio. Sin embargo, ahora no hay nadie para disfrutar de las autopistas vacías. En la otra costa, Nueva York ya duerme. Estos no son escenarios que representen a una ciudad que cada año acoge a 65 millones de turistas. Mientras tanto, en México el mar respira. Acapulco, que en otros años se estaría preparando para las masas que llegan en Semana Santa, hoy muestra playas cerradas. En Italia, esta también será una Pascua particular. El Vaticano anunció liturgias sin fieles, con plazas y calles sin multitudes. Por estos días hasta París es un desierto. El Sagrado Corazón no se muestra como ese monumento que visitan anualmente 11 millones de personas. Y la Torre Eiffel no es ese gigante que recibe a 7 millones de turistas cada año. Y Wuhan, el epicentro del brote, comienza ahora a volver paso a paso a la rutina. Atrás quedaron las medidas de aislamiento extremo que paralizaron la provincia de Hubei. Hoy, el gigante asiático se muestra más grande que nunca.
Así, con la Basílica de San Pedro totalmente vacía de fieles, el Papa ha celebrado la misa de Domingo de Ramos. Se ha cancelado la tradicional procesión y todos los actos con fieles de la Pascua, incluido el Vía Crucis de Viernes Santo. Aquí es donde empieza el Domingo de Ramos en Jerusalén. Esta es la iglesia de Betfagé, donde según la tradición cristiana está la piedra en la que Jesús se apoyó para subirse al burro que le condujo hasta Jerusalén. Hoy, debido al COVID-19, como ven, está completamente cerrada. La procesión continúa por esta calle. Normalmente aquí hay miles de peregrinos y de turistas. Así es como está este 5 de abril de 2020. Nada que ver con la imagen de hace un año, cuando las palmas y las ramas de olivo la inundaban. Al fondo ya se ve la ciudad vieja de Jerusalén. La procesión desciende por el Monte de los Olivos. Así es como está hoy. Por esta Puerta de los Leones, según la tradición cristiana, hizo su entrada triunfal Jesús aquí en Jerusalén. Así es como está este Domingo de Ramos. En esta iglesia de Santa Ana, ahora cerrada, es donde suele terminar la procesión. Al margen de lo que supone esta situación inédita para los sentimientos de los creyentes cristianos, el impacto del coronavirus en la economía es enorme. El turismo religioso y la Semana Santa son cruciales para la economía de miles de comerciantes palestinos e israelíes que han tenido que echar el cierre. Sirva un dato impactante. El paro en Israel ha pasado del 3 al 25% en apenas un mes. En un país de casi 9 millones de personas, 1 millón está en paro. Cumprimentam-se desse modo no terraço do município de Jerusalém. Nenhum aperto de mão está formalmente permitido aos líderes religiosos convidados pelo prefeito da Cidade Santa para pedirem ajuda juntos a Deus contra o coronavírus. Jerusalém é terra santa para o mundo inteiro. O vírus é um problema de todos, não apenas dos judeus, dos muçulmanos ou dos cristãos. A delegação cristã é a mais numerosa, com o patriarca grego Teófilo III, Dom Pizzaballa, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. Houve um momento de oração silenciosa em que cada um rezou de acordo com sua tradição. Eu rezei o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou e que também contém a invocação de sermos libertados do mal. Dois os rabinos presentes, Shlomo Amar e sefardita. Durante a oração, recordei que, por ocasião da festa do Sukkot, por 7 dias eram oferecidos 70 sacrifícios, que era o número dos povos então conhecidos. Somente no 8º dia, oferecia-se um único sacrifício em prol do povo de Israel. Um dos mandamentos da Torá para o povo de Israel é rezar pelo mundo inteiro. Também aceitaram o convite 2 muçulmanos. Tenho 78 anos, 10 filhos, 38 netos e 14 bisnetos. Eu me preocupo com eles, mas também com todos os outros homens. De qualquer maneira, todos são minha família. La fuerte tormenta sorprendió a las 4 de la madrugada. Enseguida se inundaron calles y casas en esta localidad de Almansora, lo que obligó a los primeros rescates. Con las calles intransitables, los bomberos han tenido que recurrir a una barca para evacuar a los vecinos. ¿Se encuentra bien, caballero? Perfectamente. Aquí había venido a pasar la cuarentena mucha gente mayor. Mucha gente todavía en las casas que habían venido a la playa para confinarse y ahora se han quedado atrapadas. María vive en el pueblo todo el año, pero se ha visto obligada a romper el confinamiento e irse a casa de su hija. Tengo en mi casa 1,5 metros de agua dentro de casa. A esta otra vecina la han tenido que rescatar para que pueda ir a su diálisis. Estamos aislados, pero como ya estábamos antes... La tormenta les ha dejado sin luz en casa y con las neveras a rebosar para pasar la cuarentena. La nevera la llené para tener comida, se está echando a perder. De momento no es posible siquiera achicar el agua de los bajos. Los bomberos trabajan en abrir vías de salida del agua hacia el mar. Ciclone atingiu o litoral de Santa Catarina nesta madrugada. Em Florianópolis, as imagens mostram que as ondas chegaram aos ranchos de pescadores no Pântano do Sul. Na Praia dos Açores, uma área usada por comerciantes foi destruída. O mar também avançou na Praia da Guarda do Embaú, em Palhoça e mais ao sul do estado, nas proximidades do Farol de Santa Marta, em Laguna, e em Balneário Rincão. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, não houve registros de estragos maiores. A previsão é que as ondas na região fiquem entre 1,5 metro e 2 metros neste fim de semana.